estamos construyendo, ¿no? ¿Qué pasa con estos 225,000 personas, que en su mayoría son jóvenes, después de estar 7, 10 años en la cárcel, ¿no? ¿Qué ciudadanos estamos construyendo en ese modelo? Le voy a dar la palabra a David Razú. David Razú Aznar es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestro en Ciencias del Desarrollo por la London School of Economics. Actualmente es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y él ha hecho una propuesta, una iniciativa de ley en la que se propone justamente bajar los máximos de pena de cárcel, por una parte, y también incluye una serie de medidas alternativas a la pena de prisión. Y bueno, David, no sé si nos contaras un poco. Gracias. Primero que nada, ¿son 25 minutos? ¿Cuánto? 15. Qué barbaridad. Primero que nada, agradecer mucho a Catalina, primero por la organización y además por haberme incluido en un panel como este. Me siento muy honrado de compartir este panel con el doctor García Ramírez, con la doctora Zaola y con el doctor Gargarella, también algunos, a la doctora Zaola en particular, hasta emparentados estuvimos un tiempo políticamente, y a quienes además he seguido y me siento de verdad muy honrado por poder compartir la mesa con ellos. Yo quisiera empezar, a pesar de que ya se ha dicho mucho de lo que me parece que es el centro del problema, quisiera empezar por hablar de la situación actual. En efecto, estamos en esta discusión y estamos en un momento, me parece, de crisis, aunque la palabra crisis creo que ya ha perdido todo significado, por lo menos en México y en casi toda Latinoamérica, porque la usamos para todo, porque sí vivimos efectivamente en crisis en casi todos los temas permanentemente. Pero creo que estamos en un punto muy álgido de la crisis, en un contexto de una inseguridad muy grande. Este contexto de inseguridad que se está viviendo actualmente, cuando estamos hablando de 30,000 muertos en un país que se supone que no está en guerra civil, o que no está formalmente en guerra civil, desde luego abona al terreno de algo que ya ha sido mencionado aquí y que yo he calificado como el populismo penitenciario. Se va volviendo cada vez más desde el ámbito político, se vuelve populista, se vuelve popular, se vuelve rentable ante cada comisión, ante cada conducta específica. Sale algún diputado creativo que descubrió el hilo negro y dijo: hay que penar esto y hay que subirle la pena e imponer 1,500 años de prisión agravada con otros 3,500. O sea, esto se ha vuelto parte del escenario diario casi en el actual legislativo, en los distintos congresos, tanto locales como a nivel nacional. No hay, yo coincido completamente con lo que dice el doctor García Ramírez, no hay visión de política penal, no hay una visión de política pública. Aquí es a ver a quién se le ocurrió y a ver quién se atreve a contradecirlo, sobre todo cuando el caso específico se personaliza, se habla de un secuestro específico o un asesinato específico, sale el legislador en cuestión, propone una pena de 2,000 años y entonces a ver qué político viene y le dice: oye, es que estás mal, es que esto no nos conduce a la creación de una política lógica, ni de prevención, ni en lo absoluto. Pues como el caso está en ese momento tratado mediáticamente, lo que se pide es, como decía Roberto Gargarella, mano dura. Esa es la exigencia de la sociedad. ¿Qué es? ¿A dónde nos ha ido llevando esto y en qué momento estamos? Bueno, pues ya se comentaron aquí los números. Nada más en el Distrito Federal, en los últimos 5 años, tenemos un 42% de crecimiento en la población penitenciaria. Estamos en cifras para las cuales la infraestructura nunca estuvo diseñada, que no hay forma de que alcance, de que esto cumpla con garantías mínimas para el desarrollo de las penas, y ahora entraremos a lo que creo que tiene que ser una visión de política pública. Desde luego no se puede hacer política pública cuando tienes 86-87% de sobrepoblación en tus centros penitenciarios. Naturalmente, cuando se tiene una sobrepoblación de este tamaño, hay una violación permanente de derechos humanos,
Es decir, los derechos humanos son un elemento casi inexistente al interior de los centros penitenciarios, pero no solo al interior de los centros penitenciarios. El proceso de justicia penal es violatorio de los derechos humanos casi a lo largo de todo el proceso. Tenemos procesos muy oscuros, a pesar de que ya se ha ido avanzando. En el caso de la justicia para adolescentes en particular, los juicios orales han cambiado, la oralidad de los juicios ha cambiado de manera importante cómo se está conceptualizando el proceso de justicia penal, pero en la generalidad es un proceso oscuro, es un proceso donde el acusado no tiene claridad de la forma en que está siendo procesado, que se prestan, sigue existiendo todas estas mecanismos para permitir un cierto grado de discrecionalidad a lo largo del proceso también, lo cual desde luego no es útil y está habiendo consecuencias muy claras, como es la criminalización de la pobreza, y voy a abundar un poquito más en esto porque es un concepto con el que creo que debemos tener mucho cuidado, incluso cuando quienes nos consideramos de izquierda, decimos es que el tema está en la política social para resolver el problema de inseguridad. Yo digo que hay muchísimo cuidado con ese tipo de conceptos, porque entonces estamos diciendo, claro, es que la gente delinque porque es pobre. No, yo creo que la gente se va a la cárcel porque es pobre, que es otra cosa muy distinta a que la gente delinca por ser pobre. El problema aquí es un problema de acceso a la justicia, no es un problema que tenga que ver con que como soy pobre entonces robo. Bueno, eso no es cierto. Entonces, por eso digo que hay que tratar con mucho cuidado este tipo de conceptos que de pronto se van volviendo lugares comunes, sobre todo en el discurso, incluso liberal, en el discurso de izquierda. Dentro de todo esto, además, tenemos un contexto de derechos humanos que tiene que revisarse y valorarse. El tema es, en el contexto actual, ¿a quién le importan los derechos humanos? Es decir, no en pocas ocasiones escuchamos en el discurso, en particular desde el espacio de derechos humanos, que viene una crítica social desde distintos espacios para decir, es que en derechos humanos se dedican a defender delincuentes y son los delincuentes que son la lacre, que son el látigo social y no deberían estar tan preocupados por defender delincuentes, etcétera. Parece que entonces cuando estamos hablando de derechos humanos al interior de los centros penitenciarios, pues es un tema muy menor, es un tema poco relevante porque pues asumimos que son todos delincuentes, que en realidad preocupémonos por los derechos humanos de quienes no están en los centros penitenciarios, un poco al estilo, veo aquí gente de distintas edades, pero muchos recordarán los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas, que hizo famoso un tristemente célebre personaje del Estado de México. Esa visión, la verdad, es que permea permanentemente. Quiero decir que la escuchamos en diputados, la escuchamos en legisladores, es decir, en quienes tendríamos que estar haciendo política pública se escucha esta visión de, bueno, es que no me voy a derechos humanos en ese caso. Ahora, yo lo que digo es, incluso si hemos sido incapaces, porque lo hemos sido, y más en el contexto actual, y más, y lo diré y lo repetiré con toda claridad, México vive una situación verdaderamente lamentable en términos de derechos humanos a nivel nacional, sobre todo, ha habido una incapacidad absoluta de construir ciudadanía, ha habido una incapacidad absoluta de imbuir a la sociedad de la relevancia de los derechos humanos en general, pero incluso, suponiendo que la sociedad no tenga conciencia absoluta o la necesaria de lo que es el tema de respeto a los derechos humanos, decir que la política pública de justicia penal le tiene que importar a toda la sociedad porque tiene un impacto directo sobre ese látigo de la sociedad que es la inseguridad. Yo estoy convencido de que si bien son dos temas distintos, la política de combate a la inseguridad y la justicia penal están íntimamente vinculados. Y lo que estamos haciendo hoy, el mecanismo que estamos creando hoy, lo que existe hoy, lo que está haciendo es darle gasolina permanente a la inseguridad y este viejo cliché de las universidades del crimen, pues tiene muchos apoyos en la evidencia que existe como consecuencia del sistema del sistema penitenciario, del sistema de justicia penal.